para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántos se van a purificar a través de la palabra? ¿Cuántos se van a santificar y a purificar a través de la palabra? ¿Cuántos se van a dejar lavar por la palabra del Señor? Vamos a purificarnos delante del Padre, y el Padre va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Un pámpano que está seco, dile que está a tu lado: si tú estás seco, te van a cortar. Diga, el que está seco lo cortan. Diga, el que está seco lo cortan. Diga, solo sirve para madera. El que no lleva fruto solo es madera seca. Si tú no estás llevando frutos hasta el día de hoy, frutos en tu vida, frutos en casa, frutos de buen marido, frutos de buena esposa, no te estás fructificando en la célula, no estás predicando la palabra, solamente estás haciendo madera seca. Y madera seca lo único que sirve es para hacer fuego.